olas al hablar. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorarle.
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa
Cuando los soldados regresan de una batalla, normalmente regresan contando sus historias. Cada uno tiene cosas que contar, vivencias con la lucha con los enemigos, vivencias con sus compañeros, actos de heroísmo. Cuentan a familiares y amigos estas cosas que ellos, de las que fueron testigos. Y eso ha sido así siempre, no solo en las batallas modernas, sino aún en las antiguas. Y muchas de esas historias, debemos reconocer, no dejan de tener cierto barniz que el protagonista les coloca para hacer la historia aún más interesante. Hay personas que se roban la gloria de actos que otros hicieron y cosas semejantes. Hoy yo quisiera hablarles de una batalla, pero de una batalla en la que ningún soldado podía regresar contando historias de heroísmo. Si alguien regresaba hablando de combates determinantes cuerpo a cuerpo o de la precisión que él pudo mostrar utilizando sus armas, era mentira. Es cierto que ganaron, es la historia que vamos a ver, pero ninguno de ellos hizo nada para lograr la victoria. Y quisiera por eso estudiar con ustedes la historia que aparece en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, cuando los israelitas derrotaron a los madianitas. Y Jueces capítulo 7 para mí es el equivalente de 2 Corintios 12:9, pero en el Antiguo Testamento. 2 Corintios 12:9 dice: Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues la historia que vamos a ver hoy es eso puesto en carne y hueso. ¿En qué radicó la victoria de Israel sobre los madianitas en este capítulo? ¿Fue el resultado de la astucia de un gran estratega militar o el carácter del líder que ellos tenían, Gedeón, en ese momento? ¿Fue el poder de su ejército? La historia que nosotros vamos a ver es una historia donde el enemigo sobrepasaba por mucho al ejército de Israel. Estamos hablando de quizás más de 130,000 soldados enemigos en contra de lo que inicialmente eran 32,000 soldados israelitas. Y Gedeón, como líder, no era necesariamente un líder que se caracterizara por su seguridad. Un líder normalmente tiene que imprimir un sello de seguridad que anime a los seguidores a hacer la labor que hay que llevar a cabo. Pero Gedeón no tenía esa característica de manera particular y notamos hasta cierta inseguridad. Pero antes de meternos lleno en el capítulo 7, permítanme hacerles un breve resumen del capítulo 6. Porque la historia de Gedeón va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 y yo me voy a estar concentrando básicamente en las lecciones que encontramos en el capítulo 7. En el capítulo 6 nosotros vemos parte de estos ciclos que presenta el libro de Jueces, donde el pueblo de Israel pecaba contra Dios, Dios les enviaba castigo a través de pueblos, naciones vecinas que les sometían a opresión, el clamor que ellos luego manifestaban después que se arrepentían, y cómo Dios les enviaba jueces liberadores que les rescataran. Eran ciclos que se repetían en el libro de los Jueces y aquí no tenemos algo distinto. De eso el capítulo 6 comienza diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, uno lo lee rápidamente, pero es una opresión que se menciona aquí al inicio del capítulo 6 que duró 7 años. En el versículo 5 de ese capítulo se compara a los madianitas con langostas. Y no es con langostas para lo que nosotros vamos a un restaurante y podemos comer. No. Se refiere al insecto. Y la comparación es que es un insecto que viene en grupos de muchos y al mismo tiempo son devoradores. Y por eso la comparación.
Dice el capítulo 6, a partir del versículo 4, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Acababan con todo. De hecho ellos dejaban que los israelitas sembraran, y cuando ya era la época de la cosecha, iban a buscar los frutos para ellos mismos. O sea, Israel hacía el trabajo y ellos se beneficiaban. Dice el versículo 5, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Pero Israel se arrepiente y comenzó a clamar al Señor. Vemos al final del versículo 6, y en respuesta el Señor les envía a Gedeón, el juez libertador. Una vez más Dios viene en auxilio, y su llamado aparece a partir del versículo 11 de ese capítulo 6. Y ahí tenemos la conversación entre el ángel del Señor y Gedeón. Gedeón le expresa que no entiende lo que estaba pasando, cómo es que ellos como pueblo habían sido abandonados. Pero el Señor no les da explicaciones, no le dice, mira lo que pasó, Gedeón. No, sencillamente le dice, actúa. Dice el versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas para que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo subir al Señor de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Y ahora oigan esa pregunta, ¿no te he enviado yo? ¿Cuál es el problema? Soy yo que te estoy enviando. Y ante el llamado, lo que dice Gedeón es equivalente a, ¿y quién soy yo para librar al pueblo? Y esta fue la respuesta del Señor, versículo 16. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. ¿Acaso importaba mucho quién era Gedeón? ¿Esa era la diferencia? ¿Hacía eso realmente que ellos fueran a vencer porque era Gedeón y no otro? Yo estaré contigo, le dice Dios. Eso es lo que importa. No importa quién tú eres, ni importa quiénes son ellos, importa quién yo soy. Y dice, derrotarás a Madián como a un solo hombre. Que son muchos como langostas. Óyeme, lo vas a derrotar como si fuera uno solo. Como si fuera uno solo. Gedeón solo tenía que aferrarse a la promesa de Dios. Si Dios lo dijo, ¿quién lo puede detener? Los miles de madianitas iban a ser derrotados. Pero una de las cosas que les dije que notamos en Gedeón es su inseguridad. Y como él no estaba seguro de quién era quien le estaba hablando, le pidió la cédula al Señor. Dice el versículo 17, y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. El asunto es que Gedeón va, busca carne y pan y un caldo, y el ángel del Señor le dice, pon sobre esa roca la carne y el pan y rocéale todo el caldo. Y el ángel con una vara simplemente tocó, hizo que subiera fuego que consumió el carne, la pan, y desaparecieron. Y entonces Gedeón se convenció. Ok. Versículo 22. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y ahora entonces él estaba convencido. Dios le pide entonces a Gedeón que destruya un altar de Baal donde estaban los madianitas. Porque cuando leemos, nosotros vemos que Gedeón es tomado de una familia que estaba en medio de la adoración de Baal con los madianitas. Y Dios le dice, ve y destruye ese altar de Baal. Pero al cumplir la orden, animadversión se levanta en contra de Gedeón, naturalmente. Y es aquí que nos encontramos con la amenaza que vemos en el capítulo 7. Lo de la batalla del capítulo 7 tiene esto como el trasfondo. Dice el versículo 33 del capítulo 6.
Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. El enemigo se acerca. O sea, vemos este grupo numeroso se coloca en el valle listo para atacar a los israelitas. Pero el versículo 34 nos deja saber que Dios vino en auxilio de Gedeón y lo capacita por su espíritu. La frase que aparece, el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, se puede traducir, el espíritu revistió a Gedeón, como algunos de ustedes pueden ver en las notas que la Biblia de las Américas tiene para explicar el significado de la frase. Normalmente el libro de Jueces dice el espíritu vino sobre fulano, pero aquí está diciendo que el espíritu revistió a Gedeón. Fue capacitado de una manera especial por el Espíritu de Dios. Pero Gedeón tiene segundos pensamientos todavía sobre la batalla. ¿Y qué hizo? Volvió a poner a prueba al Señor. No, pero yo todavía no estoy seguro. Versículo 36. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Todo el rocío en el vellón y todo lo demás seco. ¡Wow! Ah, bueno, ahora sí, ya estaba claro, Gedeón. No, todavía no. Y él propone ahora la misma prueba al revés. Gedeón había recibido palabra directa de parte de Dios. ¿Qué debía hacer Gedeón? Obedecer. Entonces, este acto de el vellón, que en algunos contextos se presenta como un acto de fe, fue un acto de rebeldía y de incredulidad de parte de Gedeón. Y dice entonces el versículo 39, y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Él sabía que no debía estar diciendo lo que iba a decir. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón. Yo no estoy seguro, Señor, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Gedeón estaba renuente a obedecer al Señor. ¿Sería la relación que él tenía con los lugareños, de donde él venía, de donde estaba su familia? Porque hay elementos que yo no he mencionado de la historia, porque no vienen al caso ni tengo el tiempo, pero muestran que realmente de ese trasfondo es que viene Gedeón. Y es así que llegamos al capítulo 7. Y hay varias cosas que yo quiero notar de cómo el Señor actúa, de la historia del capítulo 7. Y lo primero que les quiero mostrar es que el Señor hace su obra con ejércitos extraños. Que el Señor hace su obra con ejércitos extraños. Versículos 1 al 8 de esa historia. Dice el versículo 1: entonces se levantó temprano Jerobaal, es decir, Gedeón, que fue un nombre que le pusieron a él porque estaban prácticamente diciendo que Baal contienda a tu favor. O sea, es una expresión del papá a decirlo a los enemigos sobre cómo Baal podría venir en defensa aún del mismo Gedeón. Pero él se queda con este nombre y le dicen, lo reconocen así. Dice: se levantó temprano Jerobaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arot, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Mora en el valle. Está todo ubicado geográficamente. Ellos tienen este conglomerado de enemigos, y por el otro lado está Gedeón y el pueblo de Israel. Ahora el Señor plantea un problema en el capítulo 2. Y bueno, era un ejército que era 4 veces más grande que el de Israel. Gedeón, vamos a tener que buscar más gente. ¿Ese es el problema? No, ese no es el problema que Dios plantea. Miren, ellos tienen camellos, va a haber que buscar algunos animales para poder que esta pelea sea un poco más balanceada. No, ese no era el problema. ¿Cuál era el problema? Dice el versículo 2: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo
es demasiado numeroso. Tú lo puedes repetir otra vez. Que somos muchos. Y él mira para el valle. Y mira para el ejército. Dice, no, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Oigan, ¿cuál era la preocupación del Señor? Él no quería que ni por asomo el pueblo de Israel pensara que fueron ellos que ganaron. El Señor entonces, que conoce esa tendencia natural del hombre a robarse la gloria, dice, esos 32,000 soldados son demasiados. ¿Ven por qué yo les decía que en esta batalla ningún soldado debería regresar contando historias de heroísmo? Ellos no eran tantos en comparación con los enemigos, pero el Señor ve en esa cantidad un problema. Y entonces el Señor comienza un proceso de reducción. Ok, vamos a hacer juegos extremos aquí. Y los ganadores del juego extremo van a sacar los competidores más habilidosos, más valientes, más fuertes. No, eso no es lo que hace el Señor. Primera etapa de reducción del ejército, versículo 3. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Los que tengan miedo, ¿saben cómo son la gente? Pero en este caso dice, y 22,000 personas regresaron. ¡Wow! El miedo que había entre ellos no era pequeño. Casi un 70% del ejército estaba temblando. Eso es lo que dice. Cualquiera que tenga miedo y tiemble. Aquello era un campanario. Todo el mundo temblando. Segunda reducción del ejército. El problema planteado en el versículo 2 continúa. Todavía el ejército es demasiado numeroso. Dice el versículo 4, y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Quedan 10,000 ahora. Y vuelve y mira el valle. Bueno. Hazlo bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Wow, si no dijo nada, por lo menos sabemos lo que debió estar pasando por la mente de Gedeón, que somos muchos. Bueno, antes era 4-1, ahora son 13-1. Ay, papá, 13 soldados del enemigo contra uno de nosotros y vamos a ganar. Versículo 5, e hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Aquí es un texto difícil de traducir. Uno de los estudiosos dice que ahí está hablando del mismo grupo en el versículo 5 y no de dos grupos. Está hablando de aquellos que lamen el agua con su lengua, es decir, todo aquel que se arrodilla para beber. Y eso pudiera hacer más entendible el pasaje, pero es un texto difícil de traducir y por eso algunos ven como si lo importante era la actitud, la postura con que lo estuvieran bebiendo el agua. Pero el punto es que dice el versículo 6, y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Ya no eran 10,000, ahora eran 300. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? ¿Acaso estaba usando una técnica de reclutamiento para saber cuál era el soldado verdaderamente eficaz?
que con esos eficaces 300 podemos vencer. Él escogió lo mejor de lo mejor. No hay nada en el texto que nos diga que los 300 eran lo mejor de lo mejor. Nada. No hay garantías. No hay garantía que ni siquiera de los 10,000 que no se fueron por miedo, no hubiera gente comiendo. Porque de hecho, después vamos a ver que el mismo Gedeón tenía miedo. Entonces ese no era el punto. No era un asunto de postura. No era un asunto del carácter que se manifestaba por la manera en que bebían agua. Porque a veces se ponen hasta de una forma heroica. Eso eran algunos que tenían el arma en la mano y con la otra bebían. No, ni arma tenían ahí. Ese no es el punto. Esa no es la razón de esta historia, ni de esta reducción del Señor. El punto es que el número de soldados quedó reducido. Y dice el versículo 8, y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. ¿Qué era lo que ellos parecían? Músicos, pero no soldados. Ahí va un grupo de 300 hombres con trompeta y su bultico, ¿ya? Y si Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. O sea que el Señor se quedó solo con un 3% de los 10,000, menos de un 1% del grupo inicial. Al principio las cosas estaban que los madianitas eran 4 veces más numerosos. Ahora ni se diga 450 veces más grandes. Y el Señor dice, ahora sí, con ese grupo que yo lo voy a salvar. Dios pelea con un ejército extraño. Y en este versículo se menciona un par de cosas interesantes. Por un lado vemos lo que tomaron, trompetas. Trompetas, esa era el arma que ellos tenían en sus manos. Y por otro lado, el Espíritu Santo dejó un detalle interesante, que ellos podían ver el campamento de los madianitas que les quedaba debajo. Mientras tanto, ellos podían ver cuál era el enemigo y cómo estaban allí, cuál era la vista que Gedeón tenía, cuál era la vista que estos 300 hombres tenían. El versículo 12 nos da una idea de cómo era esa vista. Dice, y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Y uno puede casi imaginarse a Gedeón mirando este grupo de hombres que tenía y luego volviendo la mirada al mar de madianitas que había abajo. En mi época, a los que no jugaban bien baloncesto se le llamaban griegos. Yo no sé si eso se usa todavía. Pero cuando uno estaba en esos menesteres de jugar baloncesto y llegaba alguien que uno no sabía cómo jugaba, uno le daba la bola a ver cómo la manejaba. Y entonces le decía, parece que sabe. O le decía a otro, eso es un griego. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí? El Señor llamó a todos los griegos y dijo, con ese equipo que yo voy a ganar. O sea, si tú fueras a escoger un equipo de baloncesto, el equipo de estrella, ¿a quién tú vas a escoger? Imagínate, son 5 jugadores en el equipo, 5 jugadores que midan 5 pies. Las probabilidades de ganar son muy estrechas. O ustedes quizás han escuchado hablar o han oído la frase, firmó con los carmelitas. ¿Por qué se usa esa frase para hablar de alguien que murió o tiene las de perder? Bueno, los carmelitas de San Luis fueron un equipo de la Liga Americana que en la temporada de 1927 perdieron los primeros 21 juegos de 22. Y quedaron a 50 juegos del primer lugar. O sea, firmar con los carmelitas era una muerte segura.
Porque el Señor dijo, Gedeón, dame a los carmelitas a mí. Con ese equipo que yo voy a ganar. Wow. Nuestro Dios es capaz de ganar la serie mundial con los carmelitas. Nuestro Dios es capaz de ganar el campeonato de la NBA con pequeñas estaturas. Porque no es el equipo, no es el ejército, es el Señor que tenemos. Nuestro Dios obra a través de ejércitos extraños. ¿Recuerdan aquel momento en 1 de Samuel 14 cuando Jonatán decide cruzar hacia una guarnición de los filisteos junto a su escudero? Oigan lo que él le dice al escudero. En el versículo 6, y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. ¿Qué visión tenía Jonatán de su Dios? O cuando uno escucha al Señor decir que las puertas del infierno no podrán impedir el avance de la iglesia en Mateo 16, uno puede ser tentado a pensar que la iglesia es una mera institución. No, pero la iglesia somos nosotros, como decía el pastor Lester. La iglesia somos nosotros y las puertas del infierno no pueden impedir el avance de la iglesia. Y gran cosa la iglesia. Por el Señor de la iglesia. Porque ¿quiénes somos nosotros para impedir para lograr destruir esas puertas que nos impidan? ¿Quiénes somos? Déjame ver a ver si aquí hay alguien que me convenza por su apariencia. No, hermanos, no hay nadie aquí con quien podamos decir, con él yo voy y gano, él es de mi equipo. No, hermanos, es que tenemos a Dios en nuestro equipo y por eso ganaremos. Por eso la victoria es nuestra. Nosotros somos el ejército extraño con que el Señor seguirá llevando adelante su obra. Y sería una injusticia estudiar esta historia y no citar 1 Corintios 1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Déjenme mirar lo que está diciendo Dios. A ver, miren, a ver, si Dios lo que escogió fue un grupo de sabios, de poderosos. Oh no, lo que veo es un grupo de necios. Dice, por eso más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. No podemos contar nuestros actos de heroísmo. No somos esos soldados que pueden venir a decir, mira lo que yo hice en el campo de batalla. El Señor hizo la obra. De manera que nuestra situación es similar a la de Israel. El valle está lleno de los madianitas de este mundo, comparada con el extraño ejército con que Jesús está haciendo su obra. Y nos resulta chocante, intimidante vernos a nosotros mismos y luego mirar al mundo, al valle de los madianitas, y decimos, ¿y cómo lo lograremos? ¿Cómo podremos ir con el evangelio al mundo y ganar a los perdidos? ¿Cómo podemos levantar iglesias? ¿Cómo podemos plantar iglesias? ¿Cómo podemos ser santos en un mundo que nos rinde tanta oposición? No por nosotros, por nuestro capitán. Por él podemos. Hemos visto entonces que el Señor hace su obra con ejércitos extraños. Pero permítame en segundo lugar ver que el Señor utiliza líderes insólitos. El Señor utiliza líderes insólitos. Ya les he dicho algo de Gedeón, pero hay más aquí. El versículo 9 dice que Dios le da la orden a Gedeón de marchar. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo,
levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Esa directriz fue confusa o clara. Bastante clara, ¿no es así? El siguiente versículo, sin embargo, comienza con un pero. Pero, si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. El Señor decide ayudar a Gedeón. Gedeón, recuerden, fue el que le pidió la cédula al Señor. Gedeón fue el que puso a prueba al Señor con el asunto del vellón. Y Dios le dice: Gedeón, yo sé cómo tú eres. Yo te voy a dar una prueba adicional. Por eso el punto de la reducción no era para escoger los valientes. Gedeón tenía miedo. Pero dice el versículo 10: pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Nos podemos imaginar ellos descendiendo sigilosamente. Dice: y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle. Ya les leí ese texto, versículo 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y hasta llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Oye, ¿para qué hago yo que tengo que leer la Biblia para saber el del sueño de un hombre que se soñó con un pan de cebada? ¿Para qué tú y yo tenemos que enterarnos de un sueño de un pan de cebada aquí en el siglo XXI? Bueno, porque había un significado aquí detrás. ¿Quién sería que habrá puesto a este hombre a soñar eso? Que sabía que iba a enviar a alguien que iba a escuchar el cuento que le iba a estar diciendo al amigo. Creo que podemos sugerir que Dios le puso eso en la mente a ese hombre. Y el deseo de contárselo al amigo. Y los detalles que contenía el sueño. Y lo que el amigo iba a responder. Oigan después lo que dice. Versículo 14. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Díganme si usted hubiera llegado a esa conclusión si yo le cuento ese sueño. Pero para ellos estaba clarísimo que eso era. Obviamente, parece que ellos habían escuchado algunas cosas de Gedeón. Parece que el Señor había empezado a imprimir temor en los madianitas con el personaje de Gedeón y lo que había hecho con Baal. El criado solo estaba allí para acompañarle, para un sostén, para que no fuera solo. Vete con Fura. Pero no dijo ni esta boca es mía, como decimos. Y lo que Gedeón ve inicialmente no es muy alentador. Ve este ejército demasiado numeroso. Se acerca con miedo. Pero esa conversación de que los enemigos dijeran: Dios ha entregado a Madián en manos de Gedeón. Oír eso de la boca de los enemigos alienta al hombre de Dios. Dios le dijo a Gedeón que iba a escuchar algo que lo iba a fortalecer, y eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Recuerdan todas las dudas de Gedeón? Aquí se habían esfumado y ahora él estaba convencido. El Señor no tenía que darle una prueba más, pero lo hizo para fortalecerlo. Y hermanos, Dios hace eso muchas veces con nosotros. Dios nos dice las cosas una vez y Él decide repetirla, nos confirma en su palabra, sencillamente para fortalecernos. Cuando Dios da una promesa no es necesario, ya, no es suficiente. Y sin embargo Él mismo dice que Él jura para confirmarnos la promesa, para consolarnos a nosotros. Así es nuestro Dios. Y así actuó con Gedeón. Pero hermanos, una cosa más que vemos aquí es que las cosas no necesariamente son como nosotros las vemos. Si fuera por lo que Gedeón veía, ¿era una derrota segura? Hermanos, tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de la fe. Aprender a ver las cosas a la luz de las promesas del Señor, creyendo a su palabra. Gedeón tuvo que comprobar y comprobar y comprobar
Pero ya Dios le había dicho desde el capítulo 6, tú vas a ganar, Gedeón. Ese pueblo te lo voy a entregar en tus manos. Pero vemos aquí a Dios tratando tiernamente con Gedeón y dejándonos una historia que nos anima a seguir adelante. ¿Qué tipo de líder era Gedeón? Wow, desde una óptica puramente humana, era muy inseguro. ¿Qué líder tan inseguro? Sin embargo, fue a él a quien Dios usó. Versículo 15, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Me llama la atención que él no pudo aguantar, regresar al campamento de los israelitas. Allí mismo se postró y adoró a Dios. Allí mismo reconoció que él había pecado, ofendido al Señor. Allí mismo vio que él se quedaba corto, pero Dios era suficiente. He sido un necio al cuestionarte, oh Señor. Y se postra ante Dios en reconocimiento de su grandeza y de su majestad. Y dice, y volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos al campamento de Madián. Una primera reacción, adoración. Una segunda reacción, ánimo y determinación. Eso ocurrió con Gedeón, y Dios obra en nuestras vidas para hacernos conscientes de quién Él es. ¿Quién es el que dijo, yo estoy contigo? Y para ayudarnos a ser de ánimo y aliento para llevar a cabo la obra del Señor. Levántense. Ahora pudo decir, ¿saben lo que le había dicho en el versículo 9 el Señor a Gedeón? Levántate. Y lo que le dijo ahora al pueblo fue, levántense. Lo entendió. Gedeón lo entendió. ¿Alguna semejanza entre Gedeón y el equipo de líderes que el Señor escogió para hacer su obra, los apóstoles? ¿O eran los apóstoles ese grupo que de verlo nosotros solamente decimos, ahí están los 12 del patíbulo, para aquellos que son un poco más de antaño? ¿Qué grupo selecto para vencer? Ahí está Batman, Superman, y mezclado la Liga de la Justicia con los Vengadores, juntos, todo. No, cuando uno miraba a los apóstoles, uno decía, y ese es el equipo con el que vamos a ganar. Bueno, el Señor gana con líderes extraños. Y la historia de la iglesia nos ofrece ejemplos de hombres así como Martín Lutero y la Reforma. ¿Cómo es posible que Dios usara a un hombre como Martín Lutero, con defectos de carácter, que se le iba la boca con las cosas que él decía, que a veces no tenía buena relación con algunas personas, con quien hay doctrinas, con quien no estamos de acuerdo? Pero Dios cambió la historia con ese hombre. Dios usó a Martín Lutero. ¿O quién diría que un enfermizo Juan Calvino, con sus aflicciones, con sus enfermedades, podía ser un escritor tan prolífico y un predicador tan incansable? 26 o 27 años cuando escribe su primera versión de sus instituciones. Pero ahí está, y cambió una ciudad, cambió Europa, y una mentalidad que perdura hasta el día de hoy su influencia. Las vidas de los grandes misioneros no fueron intachables. Podemos cuestionar algunas de sus decisiones. Hudson Taylor tuvo sus debilidades de carácter. Guillermo Carey no fue el más sabio de los esposos de sus días. Pero ¿quién puede cuestionar la labor que ellos llevaron a cabo en la China y en la India? Y cómo fueron de inspiración a todo un ejército de hombres y mujeres que se lanzaron al mundo de las misiones. ¿Con quiénes cuenta el Señor para hacer su obra hoy en día? ¿Cuáles son los líderes? Nosotros apreciamos el amor que ustedes tienen hacia sus pastores. Gracias por orar por nosotros. Nosotros somos esos líderes débiles, con nuestras fallas de carácter, inseguridades, cuando se nos va la boca, cuando hacemos lo que no debe, cuando lo hacemos afuera de tiempo, cuando no hacemos lo que decimos. Qué bueno que solo el Señor conoce todas nuestras debilidades. Qué bueno, y gracias a Dios que algunos de ustedes, aún conociendo nuestras debilidades, nos aman.
Pero Dios está haciendo su obra. No es por nosotros. No es porque nosotros somos el tipo de guerreros valientes. Somos como Gedeón. Y Dios está llevando a cabo su obra. Dice Pablo en 2 Corintios 2:14, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Y unos versículos más adelante dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Por qué ha querido Dios hacer su obra por medio de líderes insuficientes? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh Dios, qué poderoso eres. Qué grande es tu poder, qué extraordinaria es la grandeza de tu poder. Que con líderes como nosotros, que con los líderes que ha habido en la historia de la iglesia, tú has hecho tu grandiosa obra, salvando a millones por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo iba a decir? Hemos visto entonces que el Señor hace su obra con ejércitos extraños, que el Señor utiliza líderes insólitos. Veamos ahora y finalmente que el Señor vence con estrategias inesperadas. El Señor vence con estrategias inesperadas. La estrategia de Dios no necesariamente excluye nuestras estrategias. Gedeón tuvo un plan y Dios dejó que la usara, pero Dios no lo necesitaba, pero permitió esa participación de los 300. Y la idea de Gedeón como estrategia era hacer pensar al enemigo que ellos eran muchos. Eso, cuando un animal a veces se ve acorralado, así grita. Bueno, ellos querían como hacer algo que hiciera creer que eran muchos. Versículo 16. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decid, por el Señor y por Gedeón. Ellos aprovechan la oscuridad, el elemento sorpresa, y usaron luces y sonido. Eso fue lo que ellos usaron. Y si llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. O sea que estaban sonido al mismo tiempo, veían las luces de los cántaros. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Las manos de los israelitas parece que estaban ocupadas, ¿verdad? Una el cántaro y la otra la trompeta. ¿Y el arma? No tenían armas. ¿Y qué ellos hicieron? Se lanzaron al enemigo. No, dice el versículo 21, cada uno se mantuvo en su lugar. ¡Wow! ¡Qué batalla! ¡Qué acto de heroísmo! No, la única arma que había es la que dice allí, la espada del Señor. Esa era la verdadera arma de ellos. El Señor, dice el versículo 22, puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó. Se mataron entre ellos y así derrotó Israel a los madianitas con un ejército extraño, con un líder insólito y con una estrategia inesperada. Así venció el Señor. Así venció Israel. No fue ni la valentía, ni la astucia, ni la fe de Gedeón lo que salvó a Israel. El Señor les dio la victoria.
Los recursos del pueblo de Dios no son los recursos del mundo. Hermanos, tenemos que tener cuidado, no pelear con la estrategia del diablo. Por eso Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y son capaces de derribar fortalezas. Usemos las armas que Dios nos ha dado. Pastor Lester el miércoles hizo un señalamiento de gozo, y fue que el grupo que estaba cuando comenzamos el servicio de oración y el grupo que había al terminar fueron dos grupos muy diferentes. Gracias a Dios vino un gran número de hermanos a orar. Si eso no te incluye a ti, considéralo la próxima vez y ven tú también. ¿Saben por qué? Porque esa es una de las almas predilectas que el Señor decide usar para seguir llevando a cabo su obra. La oración. Ven a orar y ora tú en privado. El rey no se salva por gran ejército, dice el Salmo 33, 16, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Es Dios quien nos puede librar, y a Él debemos orar. El obrar de Dios nos muestra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Señor, castiga a tu pueblo que está pecando, dice Habacuc. Ok, le voy a enviar a los caldeos. Los caldeos, Señor. Y después termina expresando su confianza y tranquilidad en el plan maravilloso de Dios. Porque Dios es el que sabe. La estrategia de Dios es la que funciona. La estrategia de Dios ha incluido momentos como el de José, cuando fue vendido por sus hermanos para luego salvar a su familia y dar lugar a la formación de su pueblo en Egipto. La estrategia de Dios fue hacer que uno de los niños de los hebreos fuera criado en el palacio de los egipcios para luego usarlo como el liberador. No cuando él tenía fuerza y vigor a los 40 años, Moisés, sino cuando era un hombre de 80. Una estrategia rara y extraña, ¿no? La estrategia de Dios para conquistar la ciudad amurallada de Jericó fue dar la vuelta por 6 días, dando una vuelta al día, y en el séptimo día 7 vueltas, con un toque de bocinas por los sacerdotes y un vocerío de los hombres. Y las murallas cayeron y conquistaron Jericó. Una estrategia muy rara. Podemos decir lo mismo por el muchacho que conquistó a Goliat cuando los filisteos desafiaban a la nación de Israel. ¿Acaso fue una lucha pareja? Goliat contra David. No, pero no creo que sea en el sentido en que tú estás pensando. No era una lucha pareja, porque no era David contra Goliat, era Dios contra Goliat. No importa el enemigo que se levante contra Dios, Dios ha prometido vencerlo. Al final la historia será para Dios. El Señor actúa de formas sorprendentes para llevar a cabo sus propósitos. Y contemplar la historia de la redención, amados hermanos, es para dejarnos con la boca abierta. Cuando vemos el plan de cómo lo ha trazado Dios después del hombre caer en pecado y tener una condenación segura, cómo Él escogió a su Hijo para enviarlo precisamente a morir en la cruz del Calvario. ¿Con cuántos venció el Señor la maldad, el pecado, el diablo, el mundo? Con uno solo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, por uno vino el pecado, por uno vino la vida en Cristo Jesús. Con uno ganó, con uno bastaba. Todos los jueces juntos no podían dar ni por el tobillo al juez que el Señor levantaría para librarnos de la condenación eterna y para librarnos del infierno en la persona del Señor Jesucristo. Y Él ha prometido esa victoria para nosotros. Hermanos, ¿con qué estrategia venceremos nosotros? El mundo nos dice, véngate, si te lo hacen, que la paguen. Y Cristo nos dice, vence con el bien el mal. Esa es la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es la sabiduría. La estrategia de Dios es el fruto del Espíritu. La estrategia de Dios es el amor.
La estrategia de Dios es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La estrategia es reconocer que no somos nada, que somos insuficientes en nosotros mismos y ampararnos solamente en nuestro Señor. Oh hermanos, esta historia debería servir para confirmarnos que es el Señor el que salva. El Señor es el que salva. Así como Atanasio era Atanasio contra el mundo en su lucha doctrinal contra los arrianos, nosotros podemos decir que la salvación de nuestras almas es Cristo contra el mundo, y venció. Nuestro capitán venció. El hombre cayó en el pecado y no se podía salvar a sí mismo, pero Cristo hizo la labor imposible posible. El Hijo de Dios entra en escena y Él es luego el conquistador. Gloria a Dios. Él puso a Satanás a usar su espada contra sí mismo. Y al matarlo, al hacerlo morir en la cruz del Calvario, incitando a las multitudes, ¡crucifícale! Incitando a Judas para que le traicionara, moviendo las piezas para que los juicios fueran falsos. El Señor hizo que Satanás tomara su espada y él mismo se la clavara. Y Cristo así venció. El que pensaba que estaba siendo conquistado, el que él pensaba que estaba siendo conquistado, lo conquistó y lo venció. Y por último, esta historia debería servir de estímulo para esforzarnos en llevar hacia adelante el reino de Dios. Porque hermano, no estamos solos. Cristo está a nuestro lado. Por eso él cuando dio la gran comisión, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, nuestros hermanos no están en Medio Oriente. Pastor Sugel y mi hermana Gloria, nuestros hermanos no están en el Medio Oriente solos. Cristo está con ellos. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes, decía el profeta Isaías en el capítulo 35. Decid a los de corazón tímido: ¿ustedes no sirven para esta obra? No. Decid a los de corazón tímido: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución de Dios vendrá, Él os salvará. La promesa de Dios es que Él seguirá con nosotros cuando las cosas están difíciles, cuando todas las condiciones son desfavorables, en asuntos de salud, de enfermedad, cuando nosotros tenemos problemas financieros, problemas relacionales, problemas laborales, problemas. ¿Quién nos llevará a tener la victoria? Damos gracias al Señor porque en Cristo Jesús tenemos la victoria. Él vence en medio de las circunstancias más desfavorables, con un ejército extraño, con líderes que no son idóneos, y Él lo hace también en medio de utilizando estrategias que nos parecen raras. Pero al final nosotros sencillamente nos postraremos como Gedeón y reconoceremos: Señor, tú sabías lo que estabas haciendo. Todo el tiempo tú lo sabías. Cuando llegó esa aflicción a mi vida, cuando experimentamos eso que vivimos, Señor, tú lo sabías. ¿Cómo ibas a usar eso precisamente para que venciéramos en ti, bendito Dios de gloria? Oh, que Dios nos dé corazones para admirar al Dios que vence en las condiciones más desfavorables. Bendito sea su nombre, ahora y siempre. Cantemos.